Cosas inútiles, se burlaron mis padres, vendiendo mi colección de juegos de $15 mientras estaba fuera. Haría que pagaran, ahora papá vive en un motel. Mis padres vendieron todas mis cosas sin siquiera avisarme, diciendo que necesitaban el dinero. Solo era basura que no necesitabas, me dijeron. Así fue como los hice arrepentirse de sus acciones. Nunca pensé que compartiría mi historia aquí, pero necesito opiniones externas porque siento que me estoy volviendo loco. Todo comenzó con una sospecha, pero ha terminado convirtiéndose en algo que todavía me cuesta procesar. Ayer regresé a casa tras un viaje de trabajo de 2 semanas. Al principio, todo parecía normal. Mis padres me recibieron con los brazos abiertos, preguntaron por mi viaje e incluso mi madre me preparó mi lasaña favorita. Pero cuando subí a mi habitación, algo no se sentía bien. Es esa sensación cuando sabes que algo está fuera de lugar, pero no logras identificar qué es de inmediato. He estado viviendo con mis padres mientras ahorro para comprar mi propia casa, y la mayoría de mis pertenencias las guardo en mi antigua habitación. Sin embargo, el cuarto se veía más vacío. Después de revisar un poco, me di cuenta de lo que faltaba: mi colección de videojuegos. Una colección que había acumulado desde los 12 años, con consolas raras, ediciones especiales y juegos que pasé años buscando. El estante donde lo tenía todo estaba completamente vacío. Al principio pensé que mi madre había limpiado y reorganizado, como suele hacer. Revisé el closet, debajo de la cama, el sótano, nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando no pude encontrar nada. Esa colección valía al menos $15,000, posiblemente más. Algunas piezas eran literalmente irreemplazables. Bajé a preguntarles, tratando de mantener la calma. Su respuesta me dejó helado. Mi madre ni siquiera levantó la vista del teléfono, y mi padre se limitó a encogerse de hombros. Nos deshicimos de todas esas cosas viejas. Ni siquiera las usabas. Además, necesitábamos el dinero. Lo dijeron como si hubieran tirado viejas revistas. Cuando les expliqué cuánto valía mi colección, mi padre se rió y dijo: "Nadie paga tanto por videojuegos viejos. Nos dieron un par de cientos de dólares por todo. Deberías agradecer que te dejamos vivir aquí sin pagar renta". Seguí preguntando cuándo lo vendieron y por qué no me avisaron. Mi madre finalmente levantó la vista. "No pensamos que te importara. Ni siquiera los usabas. Y tuvimos algunos gastos inesperados". Algo en su actitud me hizo sospechar. Les pregunté qué tipo de gastos y de inmediato se pusieron a la defensiva. Mi padre gruñó que no era mi asunto y mi madre, de repente, tuvo que ir a la cocina. Volví a mi habitación y revisé con más cuidado. Entonces me di cuenta de que no solo habían vendido mi colección de juegos, mi colección de monedas heredada de mi abuelo desaparecida, mis tarjetas de béisbol de la infancia también, incluso mis diplomas y premios académicos ya no estaban en la pared. Cuanto más buscaba, más cosas notaba que faltaban. Antes de irme de viaje, había tomado fotos y hecho una lista de lo que tenía. Mi novia, que había estado en mi habitación varias veces, vino a ayudarme a revisar. Pero aquí viene lo impactante. Mientras revisábamos, ella navegaba por el mercado en línea y encontró publicaciones vendiendo mis cosas. Fotos de mis pertenencias, publicadas la semana pasada por un usuario desconocido. Lo peor es que las imágenes fueron tomadas en nuestro garaje. Lo reconocí de inmediato por los estantes de fondo. No solo vendieron mis cosas, sino que esperaron a que me fuera de viaje para hacerlo. Las fechas en las publicaciones lo confirmaban. Comenzaron a vender todo justo al día siguiente de mi partida. Estoy aquí viendo fotos de los objetos que más valoraba siendo vendidos por migajas y me siento terrible. No eran solo juegos viejos, eran recuerdos, la edición especial de una consola por la que ahorré 2 años, juegos que mi hermano me regaló antes de mudarse al extranjero, las monedas de mi abuelo, lo último que me dio antes de morir. No sé qué hacer. Mis padres actúan como si estuviera exagerando, pero básicamente me robaron y vendieron mis cosas sin mi consentimiento. Cuando les mostré los anuncios en línea, solo se enojaron y dijeron que debería ser más comprensivo con su situación, lo que sea que eso signifique. Ahora tengo que decidir qué hacer. Ya empecé a llevar mis pertenencias a casa de mi novia, pero sigo preguntándome qué más habrán vendido sin que me haya dado cuenta. Lo más inquietante es su excusa. Esos gastos inesperados que mencionaron, hay algo en esa explicación que no me cuadra. Supongo que escribo esto porque necesito que alguien me diga que no estoy loco por sentirme tan traicionado. Tal vez necesito orientación sobre qué hacer a partir de ahora. ¿Alguien ha pasado por algo similar? Debería considerar emprender acciones legales, intentar rastrear a quienes compraron mis cosas. Nunca imaginé encontrarme en esta situación.
Antes que nada, quiero agradecer a todos los que respondieron a mi publicación anterior. Sus palabras de apoyo y consejos me ayudaron a aclarar mis ideas y decidir mis próximos pasos. Han sido días intensos. Cada respuesta que he encontrado solo ha generado más preguntas. Empecé documentando todo. Hice una lista con las cosas que recordaba tener. Mi novia me ayudó revisando fotos antiguas en mi teléfono, donde se veían partes de mi habitación en el fondo. Es sorprendente lo fácil que es olvidar lo que tienes hasta que desaparece. Después de armar un inventario detallado, contacté a algunas personas que habían comprado mis cosas. Algunos me respondieron. El comprador de mi consola de edición especial se sintió terrible cuando le conté la historia. Me dijo que mi madre parecía nerviosa durante la venta, mirando alrededor y apurándolo para que se fuera apenas le entregó el dinero. Según él, algo no cuadraba, pero el precio era demasiado bueno para rechazarlo. Ahí me cayó la ficha. Mis padres vendieron todo por mucho menos de su valor real, probablemente para conseguir dinero rápido. Aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Le conté a mi hermano lo que pasó y vino a verme. Su reacción no fue de sorpresa. Salimos a dar una vuelta en auto y finalmente me confesó lo que había sabido por meses. Nuestros padres tienen un problema con el juego, no apuestas pequeñas, sino pérdidas enormes. Él había notado que el dinero desaparecía de la cuenta conjunta con mamá. Mantiene esa cuenta con ellos solo para emergencias, pero cada vez que preguntaba por los retiros, le daban excusas sobre reparaciones en la casa o gastos médicos. Últimamente su comportamiento había cambiado. Papá hacía viajes misteriosos a la ciudad y mamá lo encubría. Pensé que lo controlarían, dijo mi hermano con vergüenza. Debería habértelo contado antes. Pasé todo el día siguiente investigando. Descubrí que habían vendido otras cosas también, las joyas de mamá, los palos de golf de papá, incluso los muebles antiguos de la abuela. Pero lo más impactante vino después. Revisé mis estados de cuenta y encontré 2 intentos de transferencia de mi cuenta a la suya. Afortunadamente, fueron bloqueados por requerir verificación. Intentaron usar mis credenciales guardadas de la última vez que usé su computadora. Cuando los enfrenté, papá perdió el control. No gritó, pero entró en un estado de desesperación. Solo repetía que yo no entendería, que solo necesitaban un poco más de dinero para arreglar todo, que con una apuesta ganadora podrían haber recuperado todo. Mamá permaneció en silencio, mirando sus manos. Cuando le pregunté directamente sobre la ludopatía, finalmente alzó la vista. No queríamos que lo supieras, dijo en voz baja. Creímos que podríamos solucionar esto antes de que alguien se diera cuenta. Su tono era completamente diferente al de siempre, se notaba vencida. Contacté a una amiga de la familia que es abogada. Confirmó lo que muchos de ustedes sospechaban. Lo que hicieron es completamente ilegal, incluso si vivo con ellos. Me está ayudando a redactar una carta formal de reclamación, pero también sugirió intentar resolverlo dentro de la familia primero, considerando la situación. Lo más devastador fue descubrir que vendieron el reloj de mi abuelo, ni siquiera me cuesta creerlo. Lo tenía guardado en una caja de seguridad. Era la única posesión con la que fui realmente cuidadoso y aún así lograron ponerle las manos encima. Ahí fue cuando todo cambió para mí. Ya no se trataba solo del dinero. Ahora estoy quedándome en casa de mi novia. Cuando regreso a casa a recoger algunas cosas, todo se siente distinto, no solo porque faltan objetos, sino porque hay un vacío en el ambiente. Mamá finge normalidad, me pregunta si quiero comer, habla de sus plantas. Papá apenas me mira a los ojos. Mi hermano dice que debemos hacer una intervención. Seguramente tiene razón, pero yo aún estoy procesando todo. Las personas que me enseñaron a ser responsable y honesto son las mismas que traicionaron ambos valores. Cada vez que recuerdo algo más que me falta, vuelvo a revivir el momento en que ese objeto se volvió importante para mí, y me golpea de nuevo. He localizado a algunos compradores más en Marketplace. Mañana me reuniré con uno para intentar recuperar mi colección de tarjetas. Al hablar por teléfono, parecía comprensivo, pero ya veremos cómo resulta en persona. Es surrealista estar comprando mis propias cosas de vuelta. Acabo de recibir un mensaje de mi madre. Me pide otra oportunidad para arreglarlo todo. El caso es que encontré registros de retiros de dinero en efectivo que se remontan a varios meses atrás. Esto no fue un error puntual ni una última opción desesperada. Fue un patrón que continuaron hasta que ya no les quedó nada más que vender. Ahora tengo que averiguar cómo proteger lo que aún me queda mientras intento ayudar a mis padres. Es increíble que me vea obligado a hacer ambas cosas al mismo tiempo. Actualización 2. Desde mi última publicación, las cosas se han intensificado bastante.
Ahora mismo escribo esto desde el departamento de mi novia, donde he estado viviendo a tiempo completo últimamente. Los últimos 7 días han sido un torbellino de reuniones con abogados, discusiones familiares y revelaciones impactantes que lo han cambiado todo. Recuerdan a la amiga de la familia que es abogada. Me ayudó a redactar una carta de reclamación formal, pero antes de enviarla ocurrió algo inesperado. Mi hermano, durante una visita a mis padres, encontró la laptop de papá abierta. No estaba husmeando, simplemente estaba ahí con una hoja de cálculo mostrando todas sus deudas de juego. La cantidad era mucho mayor de lo que había imaginado. Había registros de visitas frecuentes a 3 casinos diferentes, cuentas de apuestas en línea e incluso préstamos de personas desconocidas. Cuando mi hermano me lo contó, sentí una extraña sensación de alivio. No por la deuda, que era aterradora, sino porque finalmente todo tenía sentido. Los viajes sospechosos, la actitud evasiva, la desesperación por conseguir dinero rápido. Decidí confrontarlos una última vez antes de seguir la vía legal. Mi hermano y mi novia vinieron conmigo para apoyarme. La conversación comenzó tranquila, con mi madre preparando café como si fuera una reunión familiar cualquiera. Les dije que había visto la hoja de cálculo. La expresión de mi padre cambió de inmediato. Intentó alcanzar su laptop, pero en el proceso derramó su café. Mientras limpiaba, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener las servilletas. No lo entiendes, repetía una y otra vez. Casi lo recuperamos todo el mes pasado. Una apuesta más y habríamos arreglado todo. Mi madre solo asentía, como si todo tuviera perfecto sentido. Fue en ese momento que comprendí la gravedad de la situación. Lo más extraño fue que sus teléfonos no dejaban de sonar con notificaciones. Mi padre los revisaba ansioso, golpeando el pie contra el suelo. Después, mi hermano vio los mensajes, eran alertas de aplicaciones de apuestas. Recibían notificaciones de juego mientras hablábamos sobre su problema con el juego. Al día siguiente, enviamos la carta de reclamación. Detallaba cada objeto que se llevaron, su valor estimado y pruebas de que me pertenecían. La carta llegó mientras recogía mis últimas pertenencias. Mi madre intentó fingir que todo era normal, ofreciéndome ayuda para empacar y preguntándome si quería llevarme un poco de su lasaña. Mientras tanto, mi padre estaba en su oficina, haciendo llamadas en voz baja. El día después, todo se volvió aún más raro. Mi madre apareció sin previo aviso en casa de mi novia, llorando, diciendo que podíamos arreglarlo todo si yo les daba más tiempo. Traía una caja consigo. Para mi sorpresa, dentro estaban mis viejos diplomas y premios escolares, los mismos que habían vendido semanas atrás. Cuando se los señalé, rompió en llanto y confesó que habían estado intentando recomprar algunas de mis cosas en secreto. Fue entonces cuando me explicó el plan de mi padre. Al parecer, estaba convencido de haber encontrado un método infalible para ganar en las apuestas. Habían usado el dinero de mis cosas para financiar este sistema, creyendo que pronto podrían comprarlo todo de vuelta y más. Su autoengaño era tal que incluso hicieron una lista con las cosas que pensaban reponerme, pero con versiones más caras. Mi hermano ha sido un gran apoyo en todo esto. Organizó una sesión con un consejero especializado en adicción al juego. El experto confirmó lo que ya sospechábamos: vender bienes familiares, creer irracionalmente en una victoria segura, todo encajaba con un patrón claro de ludopatía. Comprenderlo ayuda, pero no alivia el dolor. Ayer recibí una llamada de un gerente de casino. Mis padres se inscribieron voluntariamente en la lista de exclusión justo después de recibir la carta de reclamación. El gerente me llamó porque, apenas unas horas después, mi padre intentó ingresar al casino alegando que olvidó algo importante dentro. El proceso legal ya está en marcha. Mi amiga abogada me ayudó a completar toda la documentación necesaria y estamos intentando recuperar lo que podamos. Sorprendentemente, algunas personas me han contactado tras ver mis publicaciones en grupos de coleccionistas, ofreciéndose a devolverme lo que compraron. Incluso un hombre se negó a aceptar dinero de vuelta. Me dijo que tiene hijos y que jamás podría hacerles algo así. Pero lo que más me atormenta es esto. Revisando documentos, descubrimos que mi madre había sacado otra hipoteca sobre la casa. La casa donde crecí, la que mis padres han tenido por 3 décadas, ahora está completamente endeudada. No solo malgastaron mis pertenencias, están poniendo en riesgo su propio futuro. Mañana tengo una cita con un terapeuta familiar para ver qué pasos seguir. Mi padre sigue rechazando ayuda, pero mi madre parece estar más dispuesta a aceptarla. Anoche me llamó no para justificarse ni pedir dinero, sino para preguntar sobre grupos de apoyo para adicción en nuestra área. No es mucho, pero tal vez sea un comienzo.
Acabo de recibir un mensaje de mi hermano. Al parecer, papá está intentando vender su auto, alegando que lo necesitan para una última oportunidad. Estamos quedándonos sin tiempo para evitar que pierdan todo. A veces, la única manera de salvar a tus padres de sí mismos es tomando medidas legales contra ellos. Última actualización. Han pasado 3 meses desde mi última publicación y la situación se resolvió de una manera que jamás habría imaginado. A veces, la mejor forma de hacer justicia no es la que planeas, sino la que la vida te pone enfrente cuando dejas de intentar controlarlo todo. Para empezar, el proceso legal funcionó, aunque no de la manera esperada. La notificación formal hizo que mis padres prestaran atención, pero lo que realmente cambió todo fue un informe anónimo enviado a las compañías a las que debían dinero. No fui yo quien lo envió. Resulta que mi padre había tomado dinero prestado de personas bastante peligrosas y alguien se lo contó a la gente equivocada. El caos que siguió terminó, de alguna manera, jugando a nuestro favor. Cuando los prestamistas empezaron a llamar, mis padres finalmente entendieron que no podían seguir escapando. Mi madre, desesperada, me mostró los documentos financieros reales. No solo habían vendido mis cosas, llevaban tiempo deshaciéndose de todo lo que tenía valor. Pero lo más impactante fue descubrir que habían llevado un registro meticuloso de cada transacción, cada apuesta y cada pérdida. No porque fueran precavidos, sino porque mi padre creía que su sistema funcionaría si anotaba cada detalle a la perfección. Le mostré esos registros a mi hermano y a nuestra amiga abogada, y descubrimos algo que lo cambió todo. Mi padre había estado usando la identidad de mi madre para obtener préstamos sin que ella lo supiera. Ella firmó documentos creyendo que eran para mejoras en la casa. Cuando le mostramos las pruebas, se derrumbó. ¿Recuerdan que mencioné que habían hipotecado la casa? Bueno, mi madre jamás firmó esos papeles. Papá falsificó su firma. Fue entonces cuando decidí actuar, pero no de la forma en que todos esperaban. En lugar de presentar cargos de inmediato, trabajé con mi madre para reunir pruebas de todo: firmas falsificadas, préstamos sin autorización, cada objeto vendido. Y luego hice algo con lo que todavía tengo sentimientos encontrados. Usé la obsesión de mi padre por documentarlo todo en su contra. Tenía un registro de cada apuesta, cada pérdida, cada cambio en su método. Compilé toda esa información y envié copias a cada miembro de la familia, a nuestros amigos y a cada acreedor legítimo. La familia estalló. Tíos, primos, todos los que alguna vez le prestaron dinero creyendo que era para gastos médicos o reparaciones en la casa, se enteraron de la verdad al mismo tiempo. El castillo de naipes de mi padre se derrumbó en cuestión de días. Pero la verdadera venganza llegó cuando ayudé a mi madre a solicitar el divorcio. Ella había sido una prisionera, manipulada y usada como excusa para justificar las deudas de mi padre. Pero cuando comprendió la magnitud de sus engaños y los préstamos que había sacado a su nombre, finalmente abrió los ojos. Me aseguré de que tuviera acceso a todo: cada evidencia, cada firma falsificada, todas las cuentas ocultas. La reacción de mi padre al recibir los papeles del divorcio fue casi patética. Se presentó en casa de mi novia, no furioso, sino suplicando, tratando de convencerme de que mi madre estaba cometiendo un error y que su plan estaba a punto de funcionar. Fue entonces cuando le mostré mi jugada final. Le enseñé el video donde se veía claramente falsificando la firma de mi madre en la segunda hipoteca, captado por la cámara de seguridad de la casa. Se había olvidado por completo de su propio sistema de vigilancia. Ver su rostro al darse cuenta de que se había delatado solo fue más satisfactorio que cualquier otra cosa que hubiera vendido. Y aún hay más. ¿Recuerdan esos videojuegos y consolas que vendió por casi nada? Resulta que algunas de las personas que los compraron eran, en realidad, bastante decentes. Después de ver mis publicaciones en grupos de coleccionistas, varios me contactaron, no solo para devolverme las cosas, sino para mostrarme las conversaciones que tuvieron con mi padre. En ellas, prácticamente estaba regalando todo porque necesitaba dinero con urgencia. Esos mensajes se usaron como prueba en el divorcio y en la demanda penal. Mi madre se mudó con mi tía y comenzó terapia. También trabaja con un asesor financiero para intentar arreglar el desastre económico que dejó mi padre. Probablemente tendremos que vender la casa para pagar las deudas, pero al menos ahora está a salvo y sabemos qué préstamos eran reales y cuáles no. Y mi padre está en serios problemas. Los bancos están investigándolo por fraude. Sus prestamistas, que no son precisamente honestos, están actuando como lo harían prestamistas turbios. Ahora está viviendo en un motel de mala muerte, convencido de que su próxima apuesta lo sacará de esto.
La semana pasada intentó convencer a mi hermano de invertir en su plan. Mi hermano solo le envió un enlace a jugadores anónimos. En cuanto a mí, logré recuperar la mayoría de mis pertenencias. Algunas personas me las devolvieron directamente, otras tuve que recomprarlas. Lo que no pude recuperar al final son solo cosas. Lo importante es que mi madre está segura, mi padre está enfrentando las consecuencias de sus actos y la verdad salió a la luz. Mi novia cree que debería sentirme culpable por haber arruinado la vida de mi padre, pero la verdad es que yo no arruiné nada, solo expuse lo que él estaba haciendo. Él destruyó su propia vida, apuesta tras apuesta. Lo único que hice fue dejar de protegerlo. Esto ha dividido a la familia. Algunos piensan que me pasé de la raya, otros creen que debí actuar antes, pero ver a mi madre reconstruir su vida y recuperar su felicidad hace que todo valga la pena. Ayer me dijo que, por primera vez en años, pudo dormir tranquila sin preocuparse por el dinero. Al final, la mejor venganza no siempre es castigar a alguien, a veces simplemente es exponer la verdad. Mi padre sigue apostando, sigue creyendo que su método le funcionará, pero al menos ahora lo hace solo, sin usarnos a nosotros, su propia familia, como piezas en su juego. Esta mañana me envió un mensaje. Dice que nos extraña y quiere enmendar las cosas, tal vez algún día, pero por ahora mi prioridad es ayudar a mi madre y asegurarme de que esto nunca vuelva a afectar a nuestra familia. Una última cosa, todos esos registros detallados que mi padre llevaba ahora tienen un nuevo propósito. Se están usando en un estudio de caso para consejeros en adicciones. Parece irónico, pero su obsesión por documentar su sistema ahora está ayudando a otras familias a identificar las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. Supongo que eso también es una forma de justicia.